Permítanme saludarles nuevamente a ustedes, mis apreciados hermanos y amigos, deseando de todo corazón que el favor de nuestro Dios sea sobre cada una de sus vidas y familias. Me dirijo a ustedes, hermanos amados de la iglesia local, Iglesia Bautista Vida Abundante en San Miguel, y también a ustedes, hermanos nuestros del Caserío Los Ranchos, hermanos de nuestra misión bautista allá, y por supuesto a cada uno de ustedes, hermanos en la fe de las diferentes iglesias locales que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Y desde luego, en un sentido general, a todos mis hermanos, amigos y familiares, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas, sobre todo allá en los Estados Unidos, que sé que también siempre están pendientes de estas transmisiones. A todos ustedes, bienvenidos a la transmisión correspondiente a este día viernes, que es nuestro culto de oración y por supuesto también de reflexión en la bendita palabra del Señor. Así es que le invito desde ya a que aliste su Biblia y vamos a tomarnos unos minutos para meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero pedirle, si tiene su Biblia allí cerca, que la abra y busque conmigo un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, y vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo 9 del libro de los Hechos. Y la palabra bendita de nuestro Dios nos dice de la manera siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la casa, te dirá lo que debes hacer. Habiendo dado lectura a este interesante pasaje del libro de los Hechos, quiero decirles que vamos a meditar bajo el título Dos preguntas para Jesús. Vamos a suponer que el Señor Jesús se le aparece a usted y le permite que usted le haga dos preguntas. ¿Qué preguntas le haría a usted? Algunos posiblemente le preguntarían a Jesús que les diga la fecha exacta en que va a terminar esta pandemia. Porque yo sé que es una de las preguntas intrigantes, si no es que para todos, a lo menos para la mayoría. Algunos otros quizás le preguntarían a Jesús si van a poder recuperar su empleo o si van a poder conseguir otro. Algunos quizás le preguntarían a Jesús si va a volver la economía a su normalidad, tanto a nivel nacional, ya no digamos a nivel mundial. Algunos solteros quizás le preguntarían a Jesús quién es la persona con quien se van a casar. Y algunos
que son casados, quizás le preguntarían a Jesús si es realmente la persona con quien están casados, la persona que Jesús tenía para ellos. Y las preguntas seguirían interminablemente. Sin embargo, hoy consideraremos las dos preguntas que hizo un hombre llamado Saulo de Tarso, que después lo conoceremos como el apóstol Pablo. Las dos preguntas que hizo este hombre a Jesús cuando Jesús se le apareció en el camino hacia Damasco. Déjeme decirle que este encuentro de Pablo con Jesús marcó para siempre, así como marcará estas preguntas, marcarán la vida de todos y cada uno de aquellos que hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces estas dos preguntas en las cuales vamos a meditar en esta noche. Y la primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? La Biblia nos enseña claramente que Dios, el Dios vivo y verdadero, siempre se ha estado revelando al hombre. Hebreos capítulo 1 y versículo 1, que la mayoría conocemos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aún estando Dios mismo morando con los hombres en la persona de su Hijo Jesucristo, siempre buscó la manera de que sus discípulos tuvieran y reconocieran la identidad correcta acerca de Él. Por ejemplo, hay un pasaje que también es muy conocido en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, donde el Señor Jesús le hace esta pregunta a los suyos, a sus discípulos. Él les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que los discípulos le responden: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros piensan que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero luego el Señor los confronta a ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto que en el mismo pasaje el Señor Jesús le hace ver a Pedro que esa respuesta que dio no era producto de revelación humana ni de su propio intelecto personal, sino que fue el Padre quien le había revelado esa información a Pedro. Quiero que veamos nuevamente el pasaje que tenemos bajo consideración. En el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra. De hecho, algunos han pensado que quizás Pablo o Saulo viajaba en alguna bestia de carga. La verdad, no tenemos ninguna evidencia en las escrituras al respecto. Pero sí dice el versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Ahora, es interesante que Saulo, o Pablo, como queramos llamarle, siendo conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento,
aquellas palabras o la forma en que el Señor se estaba dirigiendo a él, diciéndole: Saulo, Saulo, seguramente trajeron a la memoria de Saulo el llamado que Dios había hecho en el Antiguo Testamento a 4 personajes, que son Abraham, Jacob, Moisés y Samuel, a los cuales al momento que el Señor le llamó, también usó esa misma manera, ese mismo formato de mencionar su nombre 2 veces. Y como decía, Saulo era conocedor del Antiguo Testamento. Y quizás esa manera en que el Señor se estaba dirigiendo a él trajo a su memoria estos acontecimientos del Antiguo Testamento. Quiero que le demos un vistazo por lo menos a 2 de estos hombres a los cuales el Señor llamó de esta manera peculiar. Quiero que me acompañe, por favor, allí en Génesis capítulo 46. ¿Y por qué elegí a estos 2 personajes? Porque usted se va a dar cuenta que hay elementos muy importantes que nos van a permitir entender mejor el pasaje del Nuevo Testamento que estamos estudiando. Génesis en el capítulo 46, el versículo 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Dice el versículo 3. Génesis 46, bueno, el versículo 2, leamos desde el versículo 2. Y habló de visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Ahora nota el versículo 3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Ahora acompáñenme ahí cerca en el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 3. Y vamos a ver el relato del llamamiento de Dios a Moisés. Y dice en Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 6. Jehová, que lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Ahora vea. Y él respondió: heme aquí. El versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Señor a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿No le parece que es muy parecido este relato de Éxodo con el pasaje que leímos en el libro de Génesis cuando Dios llamó a Jacob? Entonces, decía Saulo, a lo mejor recordó estos relatos del Antiguo Testamento en relación al llamado de estos personajes que ya hemos mencionado. Ahora, quiero que nos fijemos en el pasaje que estamos considerando. El Señor Jesús le hace una pregunta a Saulo. Le pregunta: ¿por qué? Ahora, si usted se fija conmigo, Saulo no responde la pregunta del Señor, sino que más bien le hace otra pregunta. Había una costumbre antigua, una costumbre judía de responder una pregunta con otra pregunta. Es más, el mismo Señor Jesús, en más de una ocasión, al leer los evangelios, nos vamos a dar cuenta que usó este método. De tal manera que nos podemos fijar allí que el Señor no le reprocha la pregunta que Saulo le está haciendo, no le reprocha de por qué le está respondiendo con otra pregunta. Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Antes de examinar la respuesta que Jesús le dio a Saulo, quiero que analicemos por un momento la pregunta que hace Saulo al Señor. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Vamos a reducir
para fin de entender mejor lo que estamos queriendo enseñar. Pensemos en la pregunta, ¿quién eres? ¿O quién es? Esta pregunta, ¿acaso no es cierto que es muy importante y determinante en nuestro medio? Y le voy a poner un par de ejemplos sencillos como ilustración. Digamos que alguien llega a tocar la puerta de su casa, y sobre todo si es de noche. ¿Qué es lo primero que usted hace? O que se esperaría que usted haga. ¿No es acaso, bueno, si usted tiene ahí en su lugar de residencia algún dispositivo, alguna cámara para darse cuenta quién es el que está tocando a la puerta de su casa, pues usted ahí fácilmente va a ver quién es. Pero si no, lo que se espera es que usted diga, ¿quién es? Si es que no abre en medio de la ventana, que no es recomendable. Usted preguntaría, ¿quién es? Y depende de la respuesta que usted escuche del otro lado de la puerta o del otro lado de la pared que da a la calle, de eso va a depender cómo usted va a reaccionar. O digamos que usted se encuentra en su casa o en su oficina y de repente suena el teléfono fijo y la llamada es para usted. Y le dicen a usted, le informa que le llama. ¿Qué es lo primero que preguntamos? Es, ¿quién es? Ahora, depende de quién sea, es como nosotros vamos a reaccionar, si tomamos o no la llamada. O digamos que la llamada nos cae a nuestro teléfono celular. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ver allí en la pantalla de nuestro dispositivo quién es el que nos está marcando. Entonces, depende de quién es la persona, así va a depender la acción que nosotros vamos a emprender. Ahora veamos la pregunta total que hace Saulo al Señor. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Quiero que nos planteemos bien el pasaje. A estas alturas que Saulo, esta pregunta, Saulo está postrado en tierra. Acaba de pasar un acontecimiento singular en la vida de Saulo. En el versículo 3 lo describe. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Entonces en estos momentos Saulo está postrado en tierra, y no porque él haya querido postrarse en tierra, sino que diríamos fue derribado a tierra a causa de aquella luz gloriosa y resplandeciente, y a causa de aquella voz majestuosa que Saulo acababa de escuchar. Y si a esto agregamos lo que dijimos anteriormente, que a la mente de Saulo vinieron aquellos pasajes del Antiguo Testamento cuando Dios llamó a sus siervos mencionando su nombre en 2 ocasiones. Pero me llama mucho la atención, no sé si usted ya se fijó, que Saulo no le dice a Jesús simplemente, ¿quién eres? De hecho, él no sabía quién era Jesús. Pero la pregunta que Saulo hace no es simplemente ¿quién eres? Sino que Saulo dice ¿quién eres, Señor? Es decir, que Saulo estaba reconociendo que aquella voz que él acababa de escuchar no era la voz de un simple mortal, ni siquiera un ángel o un arcángel o un querubín, sino que estaba reconociendo que esa voz procedía de alguien con autoridad divina, puesto que usa el término Señor. Al revisar el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que aunque la palabra Señor tenía un uso, digamos, común o general, sin embargo, había un vocablo específico, tanto en hebreo, que era la palabra Adonai, y luego en el Nuevo Testamento el vocablo Kurios, que se traducía Señor, respectivamente, ambos términos, pero que tenían que ver con la deidad
Entonces, esa palabra del Señor vino a ser un título de la deidad, y los romanos usaban ese título también para atribuirle deidad al emperador. Pero Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahora bien, Pablo había vivido toda su vida hasta ese momento asumiendo que todo lo que él hacía, lo que estaba haciendo en ese momento, yendo hacia Damasco para perseguir a la iglesia, a los creyentes, Pablo había asumido hasta ese momento que todo lo que él estaba haciendo era en honor al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Pero ahora Saulo se iba a dar cuenta que era todo lo contrario. Al ser confrontado con la fulminante pregunta del Señor, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si hay algo de lo cual no podemos ni debemos dudar, es de la sinceridad de la conversión de Pablo, de la sinceridad de la persona de Pablo, como él mismo lo dijera en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 26. Busque conmigo si le es posible. Hechos capítulo 26, vea el versículo 9 al 12. Hablando el mismo apóstol Pablo, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Fue el caso de la muerte de Esteban. Dice el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, yo los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, dice Pablo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, haciendo alusión, por supuesto, al relato que estamos estudiando. Ahora bien, desde el momento que pregunta al Señor, conocer a Jesús vino a ser el anhelo de toda la vida del apóstol, como él mismo lo expresa cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Dice Filipenses en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas, dice el apóstol, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para muchos cristianos, tengo que admitirlo tristemente, para muchos cristianos, el conocer a Jesús se remonta a algunos muchas veces preguntan a otro cristiano y le dicen: oiga, ¿y usted hace cuánto tiempo conoció a Jesús? Dice, bueno, yo le conocí hace 5, 10, 40 años. Dice, yo le conocí a Jesús cuando tenía 15 o 20 o 25 años. Pero el caso es que se está refiriendo a conocer a Jesús, a conocer al Señor como un evento del pasado. El apóstol Pablo, como decía hace un momento, su anhelo era conocer a Jesús cada día más y más. Yo le pregunto a usted, mi hermano amado, ¿sigue usted buscando conocer más de Jesús? Seguimos, todos aquellos que nos llamamos cristianos, seguimos interesados, seguimos apasionados, seguimos con el hecho de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pensemos en la respuesta que el Señor le da a Saulo. Él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y le dice: a quien tú persigues. Le quiso decir,
tus ataques no son contra ningún hombre, no son contra la iglesia, es contra mí. Le dice, yo soy Jesús. Al escuchar el apóstol Pablo, o bueno, en ese momento Saulo de Tarso, esa expresión, yo soy Jesús, esta declaración dejó a Saulo sin la menor duda con respecto a quién era el que le estaba hablando. Y es que, como dije antes, Saulo era conocedor de las Escrituras. Y él sabía perfectamente bien que esa expresión yo soy tenía que ver con el Dios de Israel, con el Dios vivo y verdadero, con el Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento, que Pablo o Saulo conocía a la perfección. En los evangelios nos damos cuenta que el Señor en varios relatos, en varios momentos, Él se presenta como el yo soy. Pero sobre todo en el Evangelio según San Juan, tenemos una presentación magistral de Jesús, el Hijo de Dios, como el gran yo soy. Hay a lo menos siete oportunidades, siete pasajes en los cuales el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan se presenta como el yo soy. Por ejemplo, él es el pan de vida, y él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Pero hay un pasaje del Evangelio de Juan, aparte de estas 7 declaraciones magistrales, porque no hay otra forma como llamarles, de cómo el Señor se presenta como el yo soy, identificándose con el Dios eterno, con el Dios del Antiguo Testamento, pero en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, hay un pasaje que siempre me ha intrigado, me ha gustado mucho. Vea conmigo Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6. Y este relato tiene que ver con el arresto del Señor Jesús para ser crucificado. Dice el versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a los que llegaban para prenderle, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cualquiera podría pensar que fue una casualidad que los que llegaban a prender al Señor, cuando oyeron la expresión yo soy, cayeron postrados a tierra. Mas los que conocemos la historia, sobre todo el Antiguo Testamento, podemos entender que aquella declaración majestuosa, aquella declaración de la deidad provocó que aquellas personas que iban a cayeran postradas a tierra en aquel mismo instante. Pero ahora vamos a pensar un poco, vamos a estudiar la segunda pregunta que hace Saulo a Jesús. Y la segunda pregunta se encuentra ahí en el versículo 6 de Hechos capítulo 9. Dice él, sea Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, y nuevamente usa la palabra Señor, y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Antes de examinar esta pregunta, deseo decir dos cosas importantes en relación a Saulo. La primera es que la conversión de Saulo fue una conversión genuina. La semana antes estuvo pendiente de esa transmisión,
estuvimos estuvimos hablando acerca de la conversión y decíamos que en el Nuevo Testamento la conversión tiene que ver con volverse, dar la vuelta o un giro de 180 grados. Pablo fue exactamente lo que hizo. Cuando hablamos de la conversión de Saulo, estamos hablando exactamente de eso. Pablo volvió de perseguir al Señor a ser un predicador del Evangelio. O sea, de perseguidor, predicador de las buenas nuevas del Evangelio. Y es que algunos dicen que se han convertido, muchos dicen que se han convertido a Jesús, al cristianismo, pero viven siguiendo la corriente de este mundo. Algunos que dicen que se han convertido al Señor, todavía les da risa escuchar un chiste de esos sucios. Algunos que dicen que se han convertido al Señor, todavía les parece gracioso ver por la calle o en la televisión a un hombre afeminado o a una mujer avaronada. ¿Desde cuándo eso es gracioso? Cuando la Biblia dice que eso es una total abominación delante del Señor. Entonces, versión genuina de Saulo, pero también la segunda cosa que quiero decir acerca de Saulo es que la conversión de Saulo, como la de cualquier persona, es una consecuencia de la iniciativa divina. Si usted se fija, Pablo no estaba buscando a Jesús, mientras que Jesús sí lo estaba buscando a él. Cuando yo me encontré con Jesús, ya hace casi 38 años, yo no le estaba buscando a él, pero él me estaba buscando a mí. Y me encontré a este hombre llamado Saulo de Tarso, al igual que le encontró a usted, mi hermano, en la fe. Ahora, hablando de esta pregunta que Saulo hizo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quisiera preguntarle a usted que me ve y que me escucha, quisiera preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted, como creyente, como cristiano, le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La verdad es que, si somos honestos, estamos acostumbrados a demandar y a esperar lo que Dios puede hacer por nosotros. Viene a mi mente una frase que me gustó mucho y que se la escuché hace varios años a un buen amigo y hermano en Cristo. Y él decía, y a lo mejor quizás él me está viendo en este momento, pero él dijo estas palabras hace varios años. Él dijo, Dios hará por nosotros solo aquello que nosotros no podemos hacer, pero Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros sí podemos hacer. Me gustó mucho esa declaración sencilla, pero una tremenda verdad. Y es que aún tenemos tenemos ejemplos claros en las Escrituras. Por ejemplo, se me ocurren dos. Allá en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo, cuando Israel iba a pasar el Mar Rojo, Moisés estaba preocupado, no hallaba qué hacer, y el Señor le dice estas palabras allá en el libro de Éxodo capítulo 14, le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo de Israel que marchen. Dios iba a hacer lo que el pueblo no podía hacer, ni Moisés podía hacer, de dividir las aguas del Mar Rojo, pero no iba a hacer lo que el pueblo sí podía hacer, pasar caminando por el medio del mar en seco. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo precioso, por cierto, en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro. Una vez que estaba Jesús ante la tumba de Lázaro, él dice,
quitar. Y es que acaso Jesús no podía quitar la piedra. Por supuesto que podía quitarla, pero eso lo podían hacer las personas que estaban ahí cerca. Pero Jesús iba a hacer lo que nadie podía hacer: resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y él iba a permitir que las personas que estaban allí hicieran lo que ellas sí podían hacer. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿qué está haciendo usted por el Señor? En esta pandemia, ¿qué ha estado haciendo usted para y por el Señor? Sobre todo si usted ha permanecido en casa durante estos más de 4 meses. Yo le pregunto, ¿ha estado leyendo más la Biblia? No le digo ha estado leyendo la Biblia, se supone que usted la lee. La pregunta es, ¿ha estado más la Biblia que antes? Hace tiempo en esta pandemia, ¿ha estado memorizando más la Biblia? ¿Ha estado estudiando más la Biblia? Ahí la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla, que son dos cosas bien diferentes. ¿Ha estado orando usted más en este tiempo de pandemia? ¿O usted que se quedó sin trabajo, qué ha estado haciendo? ¿Ha estado buscando otro empleo? Normalmente cuando tenemos problemas en la casa, en la familia, ya sea con el cónyuge o si somos hijos con nuestros padres, normalmente pedimos al Señor que cambie al esposo, que cambie a la esposa, que cambie a los hijos, que cambie a los padres. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Cuando tenemos problemas quizás en la iglesia, bueno, durante esta pandemia creo que ha sido la época, la temporada, diría, en que menos problemas ha habido en las iglesias, es decir, problemas entre hermanos, porque como no nos hemos estado congregando, pero cuando hemos tenido problemas en la iglesia, ¿cómo oramos al Señor? Señor, te ruego que cambies al fulano. Pero ¿por qué no decirle, Señor, cámbiame a mí? ¿O qué estoy dispuesto a hacer yo para resolver el problema? O quizás en el trabajo también podría ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para y por el Señor? Quiero que vea conmigo la segunda parte del versículo 6. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y luego quiero que vea conmigo el versículo 17, porque tal cual le dijo el Señor a Saulo, así fue. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Mire qué interesante. Lo primero que Saulo hizo después de su conversión fue bautizarse, en obediencia a la palabra del Señor, en obediencia a la ordenanza del Señor. Lastimosamente hay muchos cristianos, muchos creyentes, muchas personas que después de haberse convertido al Señor pasan meses y hasta años sin obedecer al Señor en este primer mandamiento en agua. Yo le pregunto entonces a usted, mi amado hermano, ¿qué está haciendo usted para el Señor? ¿O está usted buscando conocer más del Señor cada día, al igual que Saulo, al igual que el apóstol Pablo? Y si usted todavía no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, déjeme decirle, el Señor Jesús le está buscando a usted. Él desea salvarle. Y lo primero que Él quiere que usted haga es
creer en Él con todo su corazón, creer que Él puede salvarle, creer que Él puede. Venga a Jesús. Si es que usted aún no ha venido, pídale allí donde usted se encuentra, con sus propias palabras. Pídale a Él, a Jesús. El Jesús que cambió a Saulo, Él puede cambiarle a usted, Él puede perdonarle a usted. Pídale que entre a su corazón. Recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. Y Él gustosamente le salvará y le perdonará. Y si usted hace esta decisión y nos cuenta, qué alegría será para nosotros. En esta noche, gracias al Señor porque nos ha permitido meditar en su palabra, esperando que la misma haya sido de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a tomarnos un tiempo para presentar nuestras peticiones al Señor. Sabemos, amados hermanos, que hay muchas necesidades, muchos motivos. Así que yo quiero invitarle que ahí donde usted se encuentra pueda acompañarme en este momento en que vamos a entrar al trono de la gracia de nuestro Dios y vamos a interceder por las diferentes necesidades de las cuales tenemos conocimiento y otras que quizás no conocemos, pero el Señor tenga la seguridad que Él ya las conoce. Y si quizás su nombre no es mencionado en este tiempo de oración, déjeme decirle, el Señor conoce su nombre y también conoce su necesidad. Así que oremos a nuestro buen Dios y Padre. Dios y Padre, en esta noche nos sentimos dichosos, alegres de poder estar llegando hasta el trono de tu gracia. No tenemos mérito alguno para ostentar tan enorme privilegio, pero queremos reconocer que es por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que todos aquellos que te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, tenemos el privilegio ahora de entrar hasta tu misma presencia. Así que te bendecimos, Señor. Reconocemos que eres todopoderoso. Reconocemos que eres misericordioso, que eres fiel, que eres sabio, que eres soberano y que todo cuanto ha pasado en este planeta Tierra y todo cuanto está sucediendo y va a suceder, que todo tiene un propósito tuyo, que todo ha estado y sigue estando bajo tu control. Te bendecimos y te damos las gracias. Como Iglesia Bautista Vida Abundante, te agradecemos porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has permitido ser en pie proclamando las buenas nuevas de tu Evangelio. Aunque tenemos poca fuerza, Señor, no tenemos muchos recursos, pero con lo que tenemos, estamos aquí dispuestos a seguir haciendo tu obra. Muchas gracias, Señor. Que la honra y la alabanza sean para ti. Ahora, Señor, queremos mencionarte algunas peticiones por las cuales queremos interceder, aunque de antemano reconocemos que tú ya las conoces, pero queremos mencionártelas, Señor, en esta noche. Queremos, Señor, comenzar intercediendo por nuestro querido país, El Salvador. Tú sabes, Señor,
cuán sufrido ha sido este pueblo, El Salvador, desde hace tantos años. Y particularmente, Señor, en este año, ha azotado al mundo entero. Y si a eso agregamos, Señor, las lluvias que también trajeron destrucción, muerte, dolor a tantas familias salvadoreñas. Señor, queremos suplicarte por toda esta nación, que tengas misericordia, Señor. Mira cuántas personas han sido contagiadas y yacen en este momento, quizás en la cama de un hospital o quizás en sus casas, pero sufriendo los efectos de este virus. Pedimos, Señor, por cada una de estas personas, que seas tú obrando conforme a tu misericordia y conforme a tu poder en cada una de ellas. Mira, Señor, cuántas personas están sufriendo también la pérdida de un ser querido, quizás un cónyuge, quizás el padre o la madre, quizás un hijo, quizás un hermano, un tío, un primo, un ser cercano a ellos. Consuela, Señor, a cada una de estas personas. Tú les conoces por nombre y por apellido. Conoces sus vidas porque tú les ponemos en tus manos. Pedimos por todo el personal de salud y de seguridad que han estado desde el principio de esta pandemia ahí, Señor, al frente de esta situación, ahí en primera línea, exponiendo sus vidas y exponiendo aún a sus seres queridos por velar por la salud de muchos más. Señor, ponemos en tus manos a cada una de estas personas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, de transporte y otros, Señor. Asimismo, aquellos que son parte de la corporación policial o de la Fuerza Armada, les ponemos en tus manos, buen Señor. Queremos pedirte una vez más también por las personas que lideran nuestro país, a quienes tú has delegado autoridad, pero que son responsables delante de ti de cómo están administrando esta autoridad que tú les has confiado, que tú les has delegado para provecho de toda una nación, de toda una ciudad, en el caso de los alcaldes. Pero queremos comenzar por el presidente de nuestra república. Señor, bendícelo a él, su esposa, su niña, su gabinete de gobierno, cada uno de sus ministros, cada uno de sus asesores. Dale para que puedan tomar buenas y sabias decisiones. Bendice también a todos los que conforman el órgano legislativo, así como el órgano judicial. Bendice a cada uno de estos hombres y mujeres que también están puestos ahí para gobernar, para dirigir, para decidir el rumbo de esta nación. Señor, toca sus corazones, doblega en ellos cualquier interés personal o de cualquier índole mezquina, y que puedan poner por encima de esos intereses los intereses de toda esta nación. Bendice, Señor, a cada una de estas personas, cada uno de los alcaldes, Señor.
en quienes has puesto la autoridad y la responsabilidad por sus ciudades, por sus municipios. Amado Dios, queremos también interceder una vez más por tu iglesia. Comenzando, Señor, por nuestros amados hermanos de la iglesia local. Queremos mencionarte algunos de ellos, Señor, cuyos nombres, vidas y personas no tenemos duda que tú les conoces. Pero queremos pedirte por nuestro hermano Luis Mejía y su esposa, la hermana Marina. Señor, que puedas obrar en este matrimonio, restaurar su salud conforme a tu poder y a tu misericordia. Sabemos que para ti todo es posible. Bendice el resto de su familia, Señor, que puedas guardarles también a ellos. Te mencionamos una vez más a Eric. Sé que tú has sido fiel para con Eric. Y hasta aquí tú le has sostenido. Clamamos, Señor, intercedemos para que cual Padre amoroso sigas cuidando de la vida de Eric, como hasta aquí lo has hecho, obrando en él tus planes y tus propósitos. Oramos por nuestro hermano Edgar Villalta y su esposa, la hermana Lili. Tú conoces, Señor, sus problemas de salud. Gracias porque igual hasta aquí tú les has confortado, les has traído, Señor, les has ayudado. Pedimos que sigas obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Pedimos por total recuperación de nuestro hermano Ramón Urrutia, quien está en su casa, Señor, guardando reposo aún. Pedimos que seas tú obrando para que nuestro hermano Ramón pueda ser restaurado por completo. Oramos por nuestra hermana Digna. Señor, te pedimos que sigas obrando en su salud, en su problema de diabetes, en su problema de infección en las vías urinarias. Que tú puedas poner tu mano sobre ella, Señor, y restaurarle por completo. Al igual que ponemos en tus manos las vidas de sus hijos, que puedas cuidar de ellos y sobre todo traerles hacia ti. Oramos por nuestra hermana Dinora de Lara. Tú sabes el problema que ella tiene ahí en su oído. Intercedemos una vez más, Señor amado, para que tú puedas obrar la sanidad ahí en nuestra hermana Dinora. Oramos también por Zuleima. Tú conoces, Señor, que ha estado de salud y que ha habido mejoría en su salud, Señor, por lo cual te agradecemos. Rogamos por su completa recuperación. Oramos también por Sofía, esta joven de la iglesia, Señor, que ha estado también padeciendo de algunos problemas de salud. Pedimos que seas tú, Señor, sanándola por completo. Señor, queremos mencionarte a nuestro hermano Daniel Solórzano, que aunque no es parte de nuestra iglesia local, pero es parte de tu iglesia, de tu cuerpo, un hermano pastor allá en la ciudad de Sonsonate. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Daniel Solórzano, que tú puedas levantarle también, que puedas restaurarle con tu mano poderosa. Bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, la iglesia que él pastorea. Recordamos una vez más a nuestra hermana Alba Luz Rivera. Tú conoces el problema de diabetes que ella padece. Pedimos, Señor, para que cualquier malestar pueda ser, Señor, pueda ser sanado. Que tú puedas obrar en la vida y en el cuerpo de mi hermana Alba Luz Rivera, al igual que en su esposo, José Rivera. Que puedas traer a él la recuperación completa.
Mencionamos a nuestro hermano Luis Sánchez, un pastor también, consiervo en la obra. Hemos sabido que él ya está mejor de salud. Te agradecemos por eso, Señor, y pedimos para que tú puedas perfeccionar tu obra en él. Tú eres especialista, Señor, en lo que comienzas en las vidas de los tuyos. Te agradecemos también por la mejoría en la salud de nuestro hermano Armando Morataya. Pedimos también por su total recuperación. Pedimos también por la recuperación total del hermano Carlos Mauricio Montes. Te agradecemos porque tú permitiste ser un donante de plasma para él. Oramos, Señor, para que muy pronto nuestro hermano pueda ser recuperado. Oramos por su familia. Oramos también por Catherine, Señor, la hija de nuestra hermana Berta Sarabia, que siga sobrando en la salud de Catherine, conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Oramos también por Carlos Chicas, primo de nuestra hermana Flor, que tú puedas obrar en este hombre, Señor, trayendo la salud a su cuerpo, y si aún no te conoce, que pueda conocerte. Oramos por su esposa, que puedas traer a ella la sanidad e igual también tu salvación. Te agradecemos por nuestra hermana Marixa, porque ella está recuperándose, Señor. Oramos para que tú puedas completar esa obra tuya en ella. Oramos por la salvación de su esposo, don Daniel, que tú puedas traerle a él a la salvación. Oramos por nuestro hermano Antonio Bonilla, que tú sigas obrando a nuestro hermano conforme a tu edad, conforme a tus propósitos. Bendice también su familia, su esposa, sus hijos. Recordamos a esta niña Valeria Saraí, que ha iniciado un proceso de quimioterapias. Señor, pedimos que esta pequeña pueda ser restaurada por completo, conforme a tu poder y a tu bondad. Seguimos orando también por Catherine, la prima de nuestra hermana Esther de Orellana, que tú puedas también hacer la obra en ella, en este proceso de tratamientos que ha iniciado, y sobre todo que puedas traerle también a la salvación. Oramos por todos los hermanos de la iglesia que son médicos o enfermeras, o son parte, Señor, del sistema de salud de nuestro país, que tú les sigas guardando como hasta aquí lo has hecho a ellos y a sus familias. Nos acordamos de nuestros amados hermanos del caserío Los Ranchos también, nuestro hermano David, su esposa, sus hijos, que tú sigas proveyendo para ellos, que puedas cuidarles, que ellos sigan, Señor, manteniendo esa relación contigo, mejorándola aún. Bendice a su hijo que se encuentra en los Estados Unidos. También te pedimos por nuestros amados hermanos de la Misión Bautista en Nueva Esparta. Señor, bendice a cada uno de nuestros amados hermanos, cada familia, cada hermana, cada hermano, cada joven, cada anciano. Le ponemos, amado Padre, añorando, anhelando el momento en que podamos volverles a ver. Señor, bendice a cada uno de nuestros misioneros, tanto a los que conocemos como a los que no conocemos, tanto a los que como iglesia sostenemos económicamente como a aquellos que no les sostenemos, pero que están allí en el campo misionero haciendo tu obra. Bendice siempre la familia Handal, Señor, la familia González, la familia Orellana, la familia Ábalos, la familia Ruiz, la familia Carballo ahí en México, y cada uno de tus siervos y siervas que están allá lejos haciendo tu obra. Señor, pedimos por todos nuestros hermanos en general, nuestros hermanos de las distintas iglesias acá en San Miguel, acá en el país y aún fuera de nuestro territorio nacional. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los pastores, Señor. Dale las fuerzas
y los recursos que necesitan para que sigan haciendo la obra y honrando el ministerio al cual tú les has llamado. Señor, muchas gracias por escucharnos y gracias por respondernos. Aunque no siempre nos respondes en el tiempo y de la forma que quisiéramos, pero estamos seguros que siempre nos respondes. Señor, te damos la gloria, la alabanza. Pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en las otras transmisiones, en la del día de mañana con los jóvenes, en la del domingo, tanto en la mañana como en la tarde. Padre, que la gloria sea hoy siempre para ti y para nosotros el enorme privilegio de ser tus hijos. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que hemos tenido este tiempo para meditar su palabra y también para orar. Es mi deseo que el Señor continúe bendiciendo ricamente su vida y que tengan una feliz noche.